Vamos a ver este problema de junio de 2017, opción B, problema 2. Es un problema, como veis, de funciones a trozos, donde, al igual que en el mismo examen en la opción B también, pero el problema 1 también nos quejábamos de que al ser matrices 3×3 el problema era un poco farragoso, pues aquí también, con los números decimales, pues también es un poquito farragoso y fácil de equivocarse. Pero bueno, fíjate que el problema es una función a trozos donde lo que nos preguntan es lo que suelen preguntar, que es en el apartado A continuidad, en el apartado B y C pues crecimiento, decrecimiento y hallar el máximo o el mínimo, y luego en el apartado D pues bueno, ya sabéis que me suelen preguntar en el último apartado o bien calcular el área haciendo la integral, o bien esto que nos preguntan esta vez, que ahora luego lo comentamos, que es qué ocurre cuando el capital o cuando el valor de x en este caso es muy elevado. Ahora lo vemos. Empezamos con el apartado A. Primero, fíjate bien en estas funciones qué significa x y qué significa la función. X, nos dicen por ahí que x representa la cantidad invertida en miles de euros. O sea que acuérdate que x son miles de euros. Y la función b de x también son miles de euros de beneficio que se obtiene a partir de la inversión de x. O sea que b de x también son miles de euros. Esto es la inversión y esto es el beneficio. Bien, pues vamos a ver si la función es continua. Lo primero, ves que la función cambia de trozo en el 8. Entonces, pues vamos a estudiar qué pasa en 8. El límite cuando x tiende a 8 de la función b de x. Ya sabes que hay que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 8 por la izquierda de menos 0,01x al cuadrado más 0,09x más 0,1. Esto da, lo calculamos en un momento con la calculadora y tenemos 0,18. Traducido a euros son 180 euros. Y el límite cuando x tiende a 8 por la derecha, la función es esta, que encima tiene una fracción, es una función racional, x partido de x cuadrado menos 1 más 0,02, obtenemos lo mismo, 0,18. Con lo cual la función es continua en 8, pero cuidado, si solo ponemos que es continua en 8, no estamos respondiendo a toda la pregunta, porque la pregunta nos habla de la continuidad de la función, no solo en 8, sino en todo el dominio. Y fíjate que el dominio empieza en 0, sin incluir el 0, otra cosa extraña de este problema, el 0 sin estar incluido, llega hasta 8 y luego x mayor que 8, es decir, llegamos hasta infinito. Es decir, que el dominio de esta función es desde 0 hasta infinito. Y entonces hay que ver cuál es la continuidad de esta función, si tiene algún problema en otro punto. En el 8 ya lo hemos estudiado y ya acabamos de comprobar que es continua porque los límites laterales son iguales, pero hay que también comentar en el problema qué pasa con el resto de puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no pasa nada, porque la primera función es un polinomio, como ves, de grado 2, y un polinomio de grado 2 es continuo siempre, con lo cual no hay ningún problema desde 0 hasta 8, al ser un polinomio de grado 2 no hay ningún problema en ningún punto. Y la segunda función, que es desde 8 en adelante, desde 8 hasta infinito, hay que ver. Entonces fíjate que es una función racional que tiene un denominador que es x cuadrado menos 1, y hay que observar dónde ese x cuadrado menos 1 se anula, si es que se anula en algún punto. Vamos a escribirlo aquí. Menos 0,01x cuadrado más 0,09x más 0,1 es un polinomio, entonces es continuo. Continua. Y luego la otra función, 1,26 por x partido de x cuadrado menos 1 más 0,02, hay que indicar qué ocurre aquí, qué ocurre en el denominador. Y como esta función se anula en x igual a más menos 1,
ya sabes, esto lo hemos hecho miles de veces, en x igual a más menos 1, como este más menos 1 no está incluido, no pertenece al intervalo desde 8 hasta infinito, que es el intervalo en el que este trozo está trabajando, este trozo trabaja de 8 a infinito, y como más menos 1 no pertenece ninguno de los dos puntos a este intervalo, pues nada, no me afecta. Con lo cual, también es continua siempre. Así que, conclusión. La conclusión es que, vamos a ponerlo aquí, la conclusión es que b de x es continua en su dominio. Y cuando pongo su dominio, ¿a qué me refiero? Pues lo escribo. Me refiero al dominio 0 más infinito. 0 más infinito. Vamos con el apartado B. El apartado B y el C tienen que ver con crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos, con lo cual vamos a hacer la derivada. La voy a empezar a hacer por aquí. Vamos a ver, la derivada tiene dos partes porque es una función a trozos. La primera parte, no hay ninguna duda, voy a ponerla aquí abajo. La primera parte es menos 0,02x más 0,09. Esta es la derivada del primer trozo. Y la derivada del segundo trozo, cuidado, porque al ser una función racional, pues vamos a hacerla con cuidado. Fíjate que tenemos 1,26 multiplicado por una función racional, con lo cual acuérdate que si tengo un número multiplicando a una función, la derivada queda como ese mismo número, esa misma constante, 1,26, multiplicado por la derivada de la función. Y la derivada de la función, al ser una función racional, pues hay que hacerla con la fórmula de f partido por g, que es f', es decir, la derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, que es x cuadrado menos 1, menos f sin derivar, que es x, por la derivada de g, que es 2x. Esta es la fórmula, y partido por el denominador x cuadrado menos 1 al cuadrado. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Y más la derivada de 0,02, que es 0, con lo cual pues directamente no escribo nada. Con lo cual, fíjate que tenemos, esto es menos 2x al cuadrado, y más x al cuadrado, pues nos quedará menos x al cuadrado. Voy a escribirlo ya aquí arriba. Será 1,26 por menos x al cuadrado, y 1 por menos 1, menos 1. Así que nos quedará menos 1 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, esto pues también de 0 a 8 y de 8 a infinito, x mayor que 8. Bien, pues estas son las derivadas de los dos trozos. Hay que igualar a 0 la derivada para hallar sus raíces. Entonces tenemos, por un lado, tenemos que menos 0,02 x más 0,09, si lo igualo a 0, tengo que x es igual a 4,5. Lo escribo ya directamente, es una ecuación muy sencilla. 4,5 que pertenece al intervalo de 0 a 8, con lo cual es una raíz de la derivada importante, porque pertenece al intervalo en el que ese trozo trabaja. Y la otra derivada, el otro trozo, fíjate que es una ecuación que es 1,26 por menos x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Y esto es muy sencillo realmente, porque el denominador este que está aquí dividiendo pasaría al otro lado multiplicando al 0, con lo cual desaparece. Y el 1,26 también lo puedo ignorar, porque también está multiplicando y pasaría dividiendo. Y entonces al final me quedo con esta ecuación,
que es menos x cuadrado menos 1 igual a 0, que claramente, como ves, no tiene solución. Si pasas el menos 1 a la otra parte o el x cuadrado a la otra parte para que sea positivo, pues ya ves que es una raíz que no tiene solución. Con lo cual al final solo tenemos una solución en la derivada, que es 4,5, una raíz. Así que vamos a dibujar la recta desde 0, que es donde empieza la función. No pongáis menos infinito, porque la función empieza en 0, y además realmente el 0 sin incluir, hasta el infinito, donde tengo el 8 como punto importante porque es un cambio de trozo, y el 4,5 como otro punto importante porque es la raíz de la primera derivada. Entonces vamos a ver los signos de la derivada en cada uno de estos intervalos. Tenemos entre 0 y 4,5, tengo que sustituir un valor en la derivada, es decir, aquí, en menos 0,02x más 0,09, porque es el primer trozo derivado. Entonces, por ejemplo, sustituyo un valor, por ejemplo el 1, y si sustituyo el 1 aquí en la x, pues me va a salir que menos 0,02 por 1 más 0,09 es positivo. Con lo cual, aquí la derivada es positiva, o lo que es lo mismo, la función aquí crece. Entre 4,5 y 8, por ejemplo el 5, si lo sustituyo también aquí, sigo en el primer trozo hasta que no llegue a 8, hasta que no llegue aquí a 8, sigo en el primer trozo, y si sustituyo por ejemplo el 5, 5 por menos 0,02 más 0,09 es ya negativo, así que esto es negativo. La función aquí decrece. Y cuando ya estoy por encima del 8, por ejemplo el 9, vengo aquí a la derivada del segundo trozo, y donde pone x pongo 9, y pues fíjate que el denominador siempre va a ser positivo, valga lo que valga x, porque está elevado al cuadrado, con lo cual al ser positivo el denominador no me importa mucho, me fijo en el numerador, y este 9 elevado al cuadrado, si tiene un menos delante y luego encima está restado con menos 1, pues seguro que me va a salir negativo. Lo puedo hacer con la calculadora y lo compruebo, pero seguro que me va a salir negativo. Con lo cual, aquí también la función va a decrecer. Y además, como es continua en 8, pues seguro que la función decrece. Entonces, claramente, solo tengo un máximo en la función, que es aquí, en el punto 4,5. Falta terminar y decir que f de x, bueno, f no, b, vamos a ponerlo bien, b de x crece en 0, 4,5 y decrece en 4,5 más infinito. Y el máximo, lo pongo aquí, apartado C, el máximo beneficio se consigue con b de 4,5. Acuérdate que en b de 4,5 me voy a la función, b de 4,5 me voy a la función original, aquí, en el 4,5, que es este intervalo, el primer trozo. Y si sustituyo con la calculadora, obtengo 0,3025. Entonces esto hay que traducirlo a las unidades del problema. 4,5 equivale a 4.500 euros y 0,3025 equivale a 302,5 euros. Con lo cual obtengo que con una inversión de 4.500 euros obtengo un beneficio de 302,5 euros. Esta es la solución de este apartado. Y nos queda el último. Nos queda el apartado D. Vamos a mover esto. Esto estaba aquí y aquí. Bueno, pues el apartado D nos dice que si se invierte un capital muy elevado, aquí lo tienes, si se invierte un capital muy elevado,
¿qué ocurrirá? ¿Cuál será como mínimo su beneficio? Entonces, fíjate, que lo que te están preguntando cuando el capital es muy elevado, ese muy y ese muy elevado, lo que te está diciendo es que x se hace muy grande, y que x se haga muy grande matemáticamente significa que x tiende a infinito. Esa es la clave. X tiende a infinito. Es decir, te están preguntando el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a infinito de la función, entonces tiene que ver con el segundo trozo, que es 1,26 por x partido x cuadrado menos 1 más 0,02. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esta función? Pues acuérdate que esto lo hemos comentado ya muchas veces, que como esto es una función racional y el grado del numerador es 1, mientras que el grado del denominador es 2, como el grado del denominador es mayor, cuando x tiende a infinito, entonces el denominador es mucho más grande y entonces esta división, este cociente, tiende a 0. Esto tiende a 0. Con lo cual nos queda que todo este término se anula porque tiende a 0, este término va a valer 0 y nos queda solo este término que no depende de x, que es 0,02. Entonces, cuando el capital sea muy elevado, como mínimo estaremos por encima de los 20 euros. Porque 0,02 multiplicado por 1000 son 20 euros. Si quieres podemos dibujar un poco la función para que veas un poco cómo sería. La función lo que sería es lo siguiente. La función sería algo así. La función sería que hasta 4,5 crece. Cuando x vale 0, valdría 0,1. O sea, empezaría la función valiendo 0,1. Sería aquí, 0,1. Y crece hasta el valor máximo, que es 0,3. Crece hasta el valor máximo, que es 0,3. Ese es el máximo que hemos hallado. Y después, a partir de ahí, empieza a decrecer, llega a 8, cambia de función y sigue decreciendo, pero al final se estabiliza. Vamos a hacerlo bien. Se estabiliza en torno al 0,02, que como acabamos de hallar sería la asíntota horizontal de la función. 0,02 sería la asíntota horizontal de la función, por debajo de la cual nunca va a estar la función. Por eso nos preguntan que como mínimo pues obtendríamos un beneficio de 0,02, es decir, de 20 euros como mínimo. Por mucho que invirtamos, estaremos ahí siempre.